Dios, amén. Oh, poderoso eres, Rey. Recibe toda la gloria y toda la honra, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nada que me apasione más.
Te alabamos, Jesús, porque eres santo y digno, Señor. Porque eres santo y digno, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra. Solo ante ti, Señor. Hoy nos rendimos, Señor. Hoy nos rendimos, Jesús. Ante ti, Rey que perdonas, multitud de errores, me inclino ante ti. Rey que perdonas, multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Sí, Señor, nos inclinamos, Señor, ante ti, porque eres digno, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, con corazones agradecidos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Recibe toda la honra, mi Dios amado. Recibe toda la adoración. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Poderoso, recibe la adoración del pueblo, Jesús. Recibe la adoración de tus hijos. Recibe
por tu presencia en este lugar, porque tú estás aquí, porque día con día tú nos muestras tu amor y tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, de buscarte, Señor, de buscarte hoy, pero de buscarte cada día, Señor, porque el que te busca te encuentra, Padre, y cada día te pedimos que nos permitas encontrarte en cada cosa que hacemos, en cada paso que damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias por estar con nosotros, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos toda gloria y honra a ti, Jesús, porque tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores, y hoy nos rendimos delante de tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Y en esa misma actitud yo le quiero pedir que por favor tome su lugar. Hoy tenemos el privilegio de recordar al Señor, recordarlo a través de la Santa Cena que Él estableció antes de morir. Y mientras hermana Leti y hermano Leonidas pasan con los elementos, yo le quiero recordar un poco por qué lo hacemos. Y si tiene su Biblia, me puede acompañar a 1 Corintios 11:23. Lo vamos a leer juntos. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y si vamos a la palabra, podemos ver en Mateo, en Marcos y en Lucas que el Señor Jesús, la noche en que lo iban a arrestar para llevarlo a juicio y crucificarlo, juntó a sus 12 discípulos y tomaron esta cena juntos. Y el Señor la estableció como un recordatorio para sus hijos, para nosotros, para cada uno de nosotros, para las generaciones que estuvieron antes que nosotros, para las que vienen en el futuro. Y la estableció como un recordatorio de su sacrificio. El pan es un recordatorio de su cuerpo que por nosotros fue molido. Si usted lo recuerda, recibió 39 latigazos que lastimaron y dejaron su espalda en carne viva. Su cuerpo fue crucificado y fue molido, dice, por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Pero su sangre también fue derramada para perdonarnos, para darnos vida y vida eterna. Así que hoy nos acercamos a su mesa para recordar su sacrificio, pero no solo su sacrificio, sino también para recordar que Él viene pronto. Él viene pronto, viene como un ladrón en la noche. Dice, nadie sabe cuándo, nadie sabe la hora, pero sabemos que es pronto, porque su palabra nos dice pronto. Así que hoy vamos a tomar la cena con acción de gracias por la obra que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a seguir haciendo. Así que le invito a que por un momento tome el pan en su mano y se pueda hacer un pequeño análisis interno. Señor, sé que hay cosas en las que te he fallado, pero hoy vengo delante de ti y te pido perdón. Perdóname por esas cosas en las que he fallado, por las cosas en las que he pecado, Señor. Perdóname, límpiame y, Señor, que pueda caminar cada día agradándote a ti, recordando que tú vienes pronto, recordando tu sacrificio que hiciste por mí, Señor, para darme vida eterna, para darme perdón de pecados, Señor. Y en el nombre de Jesús, hoy tomamos este pan con agradecimiento, Señor, sabiendo que representa tu cuerpo, que por nosotros fue
partido y hoy lo tomamos con acción de gracias, Señor, y te recordamos a ti. En el nombre de Jesús, puede tomar el pan y comerlo. Y dice la palabra que después de haber comido el pan, tomó la copa, símbolo de su sangre derramada en la cruz. Su sangre que nos limpia, que trae perdón, pero a través de su sangre también Él nos ofrece sanidad. Sanidad para nuestro espíritu, para nuestra alma, sanidad para nuestro cuerpo. Él ofrece la bendición de tenerle a Él y de que todas las cosas nos van a ser añadidas. Así que hoy tomemos la copa, sabiendo que le recordamos a Él que por su sangre derramada, hoy podemos clamar a Él y clamar a Dios diciendo Padre. Así que tome la copa en su mano. Señor Jesús, damos gracias por esta copa, Señor, porque la tomamos con acción de gracias, recordando el sacrificio que hiciste en la cruz y tu sangre derramada, Señor, que nos da perdón, Padre. Ahora, Señor, podemos llegar delante del Padre, porque a través de su sangre, de la sangre de su Hijo amado, hemos sido ahora hechos nosotros también hijos, hemos sido perdonados, y en el nombre de Jesús hoy la tomamos con acción de gracias, recordando tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús pueden tomar de la copa. Y por un momento me quiero invitar a que levante sus manos y le pueda dar gracias a Él por lo que Él hizo en la cruz, por lo que está haciendo en su vida, pero también por lo que va a hacer. Él no ha terminado su obra en nosotros, cada día su obra sigue, así que démosle gracias a Él. Digámosle, Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por el precio que pagaste para que no tuviera que pagarlo yo. El precio del pecado que nos oprimía, Señor. Gracias, porque ahora nos has hecho blancos como la nieve, Señor. Y hoy podemos entrar delante de tu trono en la plena confianza y certeza de que somos amados y perdonados. Gracias, Señor, porque, Padre, sabemos que tu venida está pronta. Y sabemos también, Señor, que podemos, que cuando lleguemos delante de ti, Señor, te vamos a poder ver cara a cara. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo, por lo que va a seguir haciendo. Amén. Dios es un Dios bueno. Y prueba de ello es que estamos hoy, el primer domingo del año, recordándolo a Él, recordando su sacrificio, y podemos estar aquí. ¿Cuántas personas no pueden estar hoy buscándole a Él? De verdad es algo por lo que necesitamos estar agradecidos, el comprender la obra que Él hizo por nosotros, para que nosotros no enfrentáramos muerte eterna, sino que pudiéramos ver vida y vida en abundancia aquí en la tierra y delante de su presencia. Así que ese es suficiente motivo para tener un gozo que sobrepase todo entendimiento, y con ese mismo gozo yo le quiero invitar a que se ponga de pie, salude a alguien que no vino con nosotros. Por ahí veo una carita nueva, bienvenida, qué gozo tenerte con nosotros, pero salude a alguien que no vino hoy con usted, por favor aproveche y denle la bienvenida a esta su casa, ¿eh?
le mande a su mano y se lo van a hacer llegar. Y mientras lo prepara, también le pueden hacer llegar un lapicero si lo necesitan. Así que queremos recordarles que la próxima semana, el miércoles 14 de enero, empezamos con nuestro discipulado nuevamente en Zoom. Si usted aún no tiene el link, pídalo de una vez, prepárese, ponga su alarma en el teléfono como estoy haciendo yo. Ya desde ahorita tengo los miércoles mi alarma puesta a las 8 menos cuarto para estar lista para el discipulado. Entonces póngala, no es difícil, y así se recuerda para poder estar con nosotros, para poder acompañarnos en el discipulado. Van a ser nuevamente temas de mucha bendición, temas de crecimiento y el valor que tiene poder interactuar no solo los unos con nosotros, sino también con la palabra, haciendo preguntas, exponiendo dudas o aún comentando lo que estamos hablando, es de muchísimo valor para nuestro crecimiento espiritual. Así que aprovechen, si aún no tienen link, conéctese. Este es un buen año para conectarse, no solo con la iglesia, sino conectarse cada día con el Señor. También tenemos nuestras perlas de la palabra. Recuérdense que las puede buscar en el chat de la iglesia, pero también puede buscarlas en Facebook. Ahí se publican todos los días, así que aprovechenlas, que sean de bendición no solo para ustedes, sino compártalas con alguien más a quien ustedes deben bendecir con el regalo de la palabra de Dios. También les recordamos que el día 11, el próximo domingo, ya empezamos con nuestras escuelas y empezamos con la escuela de crecimiento a las 8:30 de la mañana. Venga para aprender más del Señor, para crecer en lo que el Señor le ha dado a usted, el carácter de un creyente que puede influenciar y discipular a otros. Así que venga, únase a nosotros, va a ser de mucha bendición. También el siguiente domingo, el 18, tenemos la escuela de emprendedoras y el 25 la escuela profética. No se las pierda, van a ser de bendición para su vida, para su familia, van a ser de bendición. Así que aprovéchelas. Y les recordamos que estamos recaudando nuestros víveres para la iglesia de Chiquilina. Traigan siempre con gozo, sabiendo que va a cosechar y va a cosechar abundantemente de parte de Dios. Así que si usted no ha tenido la oportunidad de traer sus víveres, ponga una alarma para el sábado en la noche o para el domingo en la mañana, para que no se le olvide traer los víveres para poder compartir. Eso siempre es de bendición. Yo le he contado muchas veces cómo el Señor a nosotros nos multiplicó víveres. Nosotros compramos en una ocasión, y no la compramos nosotros, mi suegro nos lo regaló, pero fueron 5 libras de frijol, 5 libras de arroz, entre otro montón de abarrotes. Esas 5 libras de arroz y 5 libras de frijol duraron casi un año. Y no porque no las usamos, sino porque el Señor las multiplicaba día con día y no nos hicieron falta. Así que recuérdense de eso: el que siembra cosecha al 100%. Puede ser que sembrando lo que usted está sembrando hoy, dentro de algunos años que usted tenga la necesidad, el Señor va a proveer esa necesidad. Y la necesidad que sea que usted tenga, el Señor la va a proveer, pero tenemos que tener un corazón dador, un corazón alegre para compartir de lo mucho que tenemos. Amén. Así que traiga sus víveres, y si ya tienen sus diezmos y sus ofrendas ahí preparados, ahí listos, yo le quiero pedir que los tome en su mano y vamos a orar por ellos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy traemos delante de ti, de lo mucho que tú nos has dado. Señor, permítenos hoy sembrar con gozo, sabiendo que cosecharemos con abundancia, Padre. Que esta primera siembra que hacemos hoy, Señor, para este año, sea una siembra una semilla que estamos sembrando hoy con fe, con gozo, en la certeza de que, como tu palabra dice, cosecharemos al 100%, Señor. Gracias porque tú eres fiel, tú eres justo, y hoy traemos delante de ti, Señor, lo que a ti te corresponde, Padre, y lo hacemos con gozo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que le invito a que pase al frente y de sus diezmos, de sus ofrendas. Amén.
Te rogamos que estos diezmos y estas ofrendas lleguen delante de ti como un olor grato, como un olor fragante. Señor, hoy las traemos con fe, pero Señor, también te rogamos que estas sean multiplicadas y abundadas en la iglesia, Señor, para que podamos seguir haciendo tu obra y tu ministerio, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos por sabiduría para administrarlas y que, Señor, en tu casa nunca falte nada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor y démosle la gloria. Aleluya. Buenos días, mis amados hermanos. Desde el año pasado que no los veía, qué bueno verlos hoy. Hoy vamos a compartir acerca del tema de enfocar nuestro año, pero antes vamos a hacer nuestra confesión de fe y hagámosla de corazón, ¿verdad? No solamente como una repetición, sino para atesorarla en nuestro corazón. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo lo que la Biblia dice que puedo. La Biblia es la palabra de Dios y hoy la voy a escuchar atentamente, la voy a entender, la voy a atesorar y la voy a poner por obra. Hoy estamos iniciando prácticamente un año. Y la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 90, en el versículo 12, nos dice la palabra que enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y ese enséñanos de tal modo a contar nuestros días significa que necesitamos vivir cada uno de nuestros días con sabiduría. Por el otro lado, también la palabra de Dios en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12, versículo 32, nos dice que seamos entendidos en los tiempos para saber lo que necesitamos hacer. Y en Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14, dice la palabra: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué viene todo esto? Estamos iniciando un año y un año que le tengo una buena noticia y una mala. Le voy a dar la mala primero. De acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, este año va a ser peor que el año pasado. ¿Por qué razón? Porque lo dice la palabra, está profetizado en la palabra. Si leemos en Mateo capítulo 24, el cronograma de los tiempos finales, dice la palabra que después de principio de dolores vendrá la tribulación. Y el principio de dolores se cumplió en el año 48, cuando Israel surgió como nación nuevamente. Dice la palabra en Isaías 66, nacerá una nación en un día, y los dolores de parto se refieren a un nacimiento. De tal manera que ya pasamos la etapa de principios de dolores y ahora estamos por entrar en el tiempo de la tribulación. Todas las cosas que la palabra de Dios nos enseña, que Jesús nos enseña en Mateo 24, son acumulativas. ¿Qué quiere decir eso? Dice en los primeros versículos de Mateo 24 que oiremos de guerras, rumores de guerras, y eso en el mundo el día de hoy hay aproximadamente 59 conflictos internacionales e intranacionales, es decir, hay 59 guerras más o menos. Quizás no nos enteramos mucho porque aquí no las tenemos, pero solo el día de ayer surgió un problema en Venezuela, ahí cerquita de nosotros, aparte de todos los problemas que hay en el Oriente Medio, en África, Ucrania, Rusia, etc. Aparte, la palabra de Dios dice
que se levantará nación contra nación, reino contra reino, que es también parte de lo de guerras y rumores de guerras, es la continuación de eso. Y aparte dice la palabra que iremos de pestes, de hambrunas y de terremotos en todos los lugares. De hecho, el viernes hubo un terremoto en México de 6.5 grados. Imagínense cómo estamos comenzando el año, ¿verdad? Aparte de eso, en Irán hay una serie de conflictos, y recuerde que Irán es un punto clave en la cuestión de Israel, y en Irán ahorita desde finales de diciembre hay una gran cantidad de manifestaciones en todos lados en contra del gobierno de los ayatolás, que probablemente puede desembocar en la caída de ese gobierno. Y aparte ya cayó Siria, que también está al norte de Israel, y todo eso está definiendo un campo nuevo de guerra en cuanto a Israel. De hecho, existe ahorita el convencimiento en Israel de que deberían volver a atacar a Irán para terminar de destruir todas las instalaciones nucleares que tiene Irán, que son una amenaza para Israel. Así que el año, la mala noticia es que el año para el mundo no va a ser nada bueno. Sin embargo, la palabra de Dios dice que le digamos al justo que le irá bien. Si usted y yo estamos en la palabra de Dios, si usted y yo estamos en el Señor, no importa lo que esté pasando en el mundo externo, usted y yo estaremos bien si estamos y permanecemos en la palabra de Dios. Amén. Así que este año es un año para permanecer, para incrementar. Cuando las cosas se ponen mal afuera, lo que nosotros necesitamos es contrarrestar lo malo que viene de afuera con lo bueno de la palabra de Dios. Necesitamos meternos más con Dios, buscar más a Dios, buscar más su palabra, etc. En Daniel capítulo 2 versículo 21, la palabra de Dios dice que Dios cambia los tiempos, pero ojo, cambia los tiempos, no cambia, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Su voluntad para con nosotros no cambia de un año a otro, su voluntad sigue siendo la misma para con nosotros, y la palabra sigue siendo la misma. Dice en Mateo 5:18 que el cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará, que su palabra permanecerá. Y por el otro lado, también la palabra de Dios nos dice en Malaquías capítulo 3 versículo 6 que Él no cambia, y en Hebreos capítulo 13 versículo 8 que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo, frente a eso que viene, que nos viene para este año y para los años posteriores, necesitamos hacer? Primero que nada, no nos basta saber que estamos cerca de los tiempos finales, cerca de la venida del Señor. Necesitamos saber qué hacer, es lo que dice primero de Crónicas 12:32. No solo ser entendidos en los tiempos, sino saber lo que hay que hacer. Entonces necesitamos saber lo que necesitamos hacer. Como la voluntad de Dios no cambia, porque Dios sigue siendo el mismo a pesar de que cambien los años y cambien los tiempos, necesitamos recordar lo que dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21, que es la clave para enfocar nuestro año. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De tal manera que el enfoque de este año para cada uno de nosotros debe ser el buscar cada día más la voluntad de Dios, que nuestra vida se alinee con la voluntad de Dios. Recordemos que por aparte la palabra de Dios nos dice en el libro, en Mateo capítulo 6 versículo 33, que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. En Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y aparte de ello, en Juan capítulo 3 versículo 30 habla de, nos dice que es necesario
que Él crezca y que nosotros menguemos. De tal manera que esa es la voluntad de Dios para nosotros. La palabra dice que sí, que solo los que hacen la voluntad del Señor entrarán en el reino de los cielos. Y la voluntad del Señor es que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, y que aparte de ello es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. No podemos perder de vista esos cuatro elementos o que constituyen la voluntad de Dios, ¿sí? El hacer la voluntad de Dios, el guardar nuestro corazón, el buscar el reino de Dios, y aparte de ello, el que usted y yo muramos a nosotros mismos y Él crezca en cada uno de nosotros. La palabra nos dice en Proverbios capítulo 4 versículo 23 que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. ¿Por qué la importancia del corazón? Porque también Proverbios 23:7 dice que conforme el hombre piensa de sí mismo en su corazón, así va a vivir. El cómo nosotros enfrentemos lo que está por venir al mundo va a depender de lo que haya en nuestro corazón. Si en nuestro corazón está el pensamiento del mundo, dice la palabra que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, de tal manera que si pensamos de acuerdo al mundo, de acuerdo a la carne, cosecharemos corrupción. Y eso quiere decir, nos irá mal. ¿A cuántos quieren que les vaya mal? ¿Ninguno? ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Entonces necesitamos guardar nuestro corazón. ¿Sí? Por un lado. Por el otro, ¿y por qué la importancia del corazón? Porque el corazón es la esencia de lo que realmente somos, y nuestro corazón tiene dos partes que tenemos que tener bien claro. En nosotros hay una guerra, adentro de nosotros hay una guerra interna, entre lo que queda de la vieja naturaleza y lo que es la nueva naturaleza. La palabra de Dios habla respecto de la vieja naturaleza, que es engañosa y perversa más que todas las cosas, mientras que la nueva naturaleza es una naturaleza conforme a la naturaleza de Dios. Y en nosotros hay una batalla, una guerra interna entre el bien y el mal, entre lo que es la voluntad de Dios y lo que es la voluntad de la carne. Para poder vencer en esa batalla, necesitamos estar llenos de la palabra de Dios, y necesitamos primeramente guardar nuestro corazón, que es guardar nuestro carácter, porque de él mana la vida, y guardar nuestro corazón de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. El guardar nuestro carácter, el guardar nuestro corazón tiene que ver con lo que dice Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En la medida en la que más palabra de Dios tenemos en nuestro corazón, en la medida en que más conocemos la palabra de Dios, en la medida en la que más la entendemos y la guardamos en nuestro corazón y la ponemos por obra, en esa misma medida nos vamos a parecer cada día más a Cristo, que es la voluntad de Dios para nosotros. La palabra dice en la segunda epístola de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos está transformando conforme al carácter de Cristo. Y en Romanos 8:28, la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien de aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios, de que el carácter de Cristo sea formado en ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo usa cada una de las circunstancias de nuestra vida para irnos transformando al carácter de Cristo. Pero eso es si nosotros estamos enfocados en que nuestro carácter sea transformado. Si yo estoy contento con mi pecado, lo que diga la palabra de Dios con respecto al pecado no me va a importar. Si yo estoy enfocado en hacer dinero, lo que diga la palabra de Dios acerca de la codicia me va a importar. Si yo estoy enfocado en el placer sexual, lo que diga la palabra de Dios acerca de la inmoralidad sexual me va a valer. Entonces,
el primer punto es que necesito estar enfocado en la transformación de mi corazón para que el carácter de Cristo sea formado en mí. Y entonces todas las cosas que me sucedan van a obrar para bien, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Van a obrar para que ese carácter de Cristo sea formado en mí. Y del carácter emana lo que es la vida, porque el carácter es la esencia, es mi esencia, es lo que hay en mi corazón, y conforme a mi corazón así voy a vivir. No sé si me estoy dando a entender. Entonces necesitamos, mis amados hermanos, el poder, el estar bien claros de qué es lo que nos espera. Algunos siguen pensando en grandezas, y algunos siguen pensando en riquezas, y algunos siguen pensando en éxito, etcétera, etcétera, para este año y para los años por venir. Y déjenme decirle que no está mal, pero no es la prioridad de Dios. Podemos tener éxito en ciertas cosas de la vida, pero perdernos la vida eterna. Y nuestra parte más importante de la vida es la eternidad. En Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26, la palabra de Dios dice que nos neguemos a nosotros mismos, ¿sí? Que tomemos nuestra cruz y le sigamos, porque el que quiera ganar su vida terrenal, las cosas de la vida terrenal, va a perder las de la vida eterna. Pero el que esté enfocado en las cosas de la vida eterna no solo va a tener las terrenales, sino también las eternas. Es lo que dice la palabra en Mateo 6:33, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán dadas por añadidura. ¿Dónde está mi enfoque? Mi enfoque está en mi trabajo, en hacer dinero, en tener éxito, en conocer muchas cosas de la vida secular, en las redes sociales, o está puesto en Dios. Y de las redes sociales le quiero hacer un capítulo aparte. Si me da tiempo lo vamos a hacer el día de hoy, si no lo hacemos el próximo domingo o uno de estos días. Pero lo que tenemos que tener bien claro es que estamos en medio de una batalla espiritual, y una batalla espiritual que tiene por objetivo mi mente, ¿sí? La guerra espiritual, la primera guerra espiritual está aquí, adentro de mí, en mi mente. Y tengo que estar claro de eso, porque de eso va a depender no solo lo que viva aquí en la vida terrenal, sino también lo que viva en la vida eterna. Si no estoy claro en esa guerra espiritual, seguramente no me va a ir bien en la vida. Podré tener, como ya dije, algunos éxitos en algunas cosas, pero en lo general no me va a ir bien. La transformación, cuando se transforma nuestro carácter, se transforma nuestra conducta. El carácter es la esencia de nosotros, y de la esencia de nosotros surge nuestra conducta. Por eso la palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. La conducta, los frutos es la conducta externa, pero eso va a depender de lo que haya en nuestro corazón. Del buen árbol no puede dar mal fruto, así como el mal árbol no puede dar buen fruto. Podemos equivocarnos eventualmente, pero la mayoría de nuestros frutos van a ser buenos si estamos en lo que es la palabra de Dios. Eso va a determinar realmente dónde estamos parados cada uno de nosotros. La clave para vivir, Dios tiene para nosotros una vida plena, lo dice Efesios 1, 22 y 23. Una vida bendecida, lo dice Efesios 1, 3. Una vida en abundancia, Juan 10, 10. Una vida próspera, tercera de Juan capítulo 1, versículo 2. Una vida en victoria, Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, Jeremías 29, 11. Y en Proverbios 4, 18, Dios quiere llevar mi vida como la luz de la aurora, en aumento. Pero, aplican restricciones. Y la restricción, la primera restricción, es que nosotros necesitamos obedecer lo que dice la palabra de Dios para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios. Amén. La salvación es gratis.
Es por gracia, por medio de la fe. Las promesas también son por gracia, por medio de la fe, pero requieren de cada uno de nosotros un esfuerzo. La palabra habla de ese esfuerzo, por ejemplo, en Josué capítulo 1, versículos del 7 al 8, dice Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente para conocer mi palabra, para obtener mi palabra en tu boca, de tal manera que todo te vaya bien y en todo seas prosperado. Segunda de Corintios capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 6, Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le pone 3 ejemplos de ese esfuerzo: como soldado, como atleta, como labrador. También en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, si no estoy mal, dice que nos portemos varonilmente y que nos esforcemos. ¿Ok? O sea, la vida cristiana requiere esfuerzo. Es una bendición, pero requiere esfuerzo. De la misma manera en el mundo. En el mundo, las cosas que podemos lograr en el mundo, que son mucho menos de las que podemos lograr en Cristo, también requieren esfuerzo. Yo no sé por qué la gente piensa que venir a Cristo es se acabaron mis problemas, ya no tengo que hacer nada y solo tengo que abrir las manos y dejar que las bendiciones me caigan. No, tengo que estar en el lugar donde caen las bendiciones, porque Dios tiene un ahí para cada uno de nosotros. Y le voy a poner el ejemplo del ahí. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios antes había creado toda la tierra, ¿sí? Pero no puso a Adán y Eva en cualquier lugar. Lo puso en un lugar específico, dice un huerto. Dios creó, cultivó un huerto, y en ese huerto puso a Adán, era el ahí de Adán. Y Dios le dijo: todo lo que está aquí es para ti. Si estás aquí no te va a costar ningún esfuerzo, todas las bendiciones van a estar aquí, porque este es el lugar donde yo haré llover mis bendiciones. Pero si desobedeces, vendrá la muerte. ¿Y qué pasó cuando Adán desobedeció? El Señor lo sacó del jardín. Entonces hay una ahí de Dios para cada uno de nosotros. También se lo dice a Isaías, se lo dice 2 veces. A Elías se lo dice 2 veces. La primera es cuando iba a haber una sequía, cuando iba a comenzar la sequía en Israel de 3 años y medio, Dios, y eso iba a implicar una hambruna, y Dios le dice a Elías que vaya a un lugar específico en el río Kerit, y ahí enviaría Dios los cuervos para que lo alimentaran. Además ahí tendría agua. Era un ahí específico. Si Elías hubiera ido 500 metros adelante, 500 metros atrás, los cuervos iban a llegar donde Dios había determinado, no donde Elías quería. El ahí de Dios para Elías, y los cuervos llegaron. Y mire esto que es interesante, se sale un poco el tema, pero se lo voy a comentar. Resulta que dice la palabra que los cuervos le llevaban a Elías su alimento, y el alimento era carne. Y resulta que el cuervo es un animal carnívoro. Lo más lógico era que el cuervo se comiera la carne, pero como era el ahí de Dios, los cuervos no se iban a comer la carne, sino que iban a hacer lo que Dios había dicho. Pero en el ahí, cuando el río se comienza a agotar, como parte de la sequía, Dios le dice: andate a tal lugar, ahí hay una viuda a la que yo ya ordené que te dé alimento y que te dé sustento. Si hubiera ido con otra viuda, no pasa eso, pero tenían que encontrar a la viuda exacta, tenían que ir a la ahí de Dios exacto, ¿sí? Y dice la palabra también en el libro de Hechos, en el capítulo 17, de versículos del 26 al 28, que Dios ha determinado nuestros tiempos y nuestros lugares de habitación para que le busquemos el ahí de Dios, ¿sí? Entonces necesitamos estar en el ahí de Dios, y estar en el ahí de Dios es estar en su voluntad. Si estamos en su voluntad y nos mantenemos en su voluntad, vamos a tener las bendiciones que Dios dice que vamos a tener. Pero si estamos fuera de su voluntad, no las vamos a tener. Y déjeme decirle, la voluntad de Dios primaria no es dónde vivo, dónde trabajo, con quién me caso, con quién ando. La primera voluntad de Dios es que le busquemos a Él y que nos mantengamos en su presencia.
porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En su presencia están sus bendiciones. Entonces lo primero que necesito es buscar su presencia, por eso la palabra de Dios dice esas tres prioridades que Dios nos da. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, y sobre toda cosa guardando nuestro corazón. Y notemos las palabras, no son cualquier palabra. Dice primeramente, eso quiere decir como prioridad. Es necesario, implica una urgencia, una necesidad urgente. Y sobre toda cosa guardada también significa una prioridad. Estas son las tres prioridades de Dios. Todo lo demás, donde trabajo, donde vivo, con quién ando, etcétera, 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 eso va a venir por añadidura. Pero lo primero que necesito es mantenerme dentro de la voluntad de Dios. Hablando de los tiempos finales, que le hablé acerca de que este año en lo externo no pinta para ser mejor. En primer lugar, vuelvo a repetir, déjenme decirle, llevamos apenas ahorita 4 días del año, ¿no? Y en el primer año tenemos los problemas en Irán, en el segundo año, en el primer día del año los problemas en Irán, aquí en Guatemala el primer día del año un montón de incendios, y además en uno de estos días creo que hubo 2 cruzazos en esos últimos días. Aparte de eso, el segundo día del año, un terremoto en México, el tercer día del año, la cuestión en Venezuela. Estoy a la expectativa de qué es lo siguiente que va a pasar en este año. Y esto es por una razón, no es una casualidad, no solo está profetizado, sino que también tiene una razón. Dice la palabra en Primera de Pedro, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, que el diablo ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Sí? Es indiscutible que en nuestras vidas nuestra redención está más cerca que cuando creímos, ¿no? Si creímos hace 10 años, hoy estamos más cerca de nuestra redención que hace 10 años, ¿sí? O que hace 5, o que hace 4. Estamos mucho más cerca, por un lado. Por el otro lado, tenemos a la vista todas las señales del arrebatamiento, pero suponiendo que el Señor no viniera para el arrebatamiento no fuera todavía, usted y yo algún día vamos a tener que morir, ¿sí? Y estamos más cerca de morir que de haber nacido, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Cada día que pasa estamos más cerca del día que nos tenemos que presentar delante del Señor, y ya sea por el arrebatamiento o ya sea por nuestra muerte natural, tenemos que estar preparados para ese día. Gloria a Dios. La palabra nos lo dice totalmente. En Mateo 24, versículos del 42 al 47, nos dice que velemos y oremos y estemos preparados para el día que venga el Señor. Y el día que venga el Señor para cada uno de nosotros es o el día del arrebatamiento o el día que nosotros nos vayamos con Él. Amén. ¿Sí? Y cualquiera de esos 2 días estamos más cerca que cuando creímos. Amén. Y aparte de eso, la razón, hablando de la razón por la cual estos tiempos cada vez están más complicados, es en primer lugar porque el pecado del mundo se ha incrementado, y todo lo que el hombre siembra eso cosecha. Si siembra iniquidad, va a cosechar iniquidad. Y si leemos, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 al 32, ahí vemos una escalera descendente a la degradación, y estamos en el último nivel de la degradación. Dice que no solo la gente se alegra con los que hacen lo malo, sino que encima lo legalizan. Y estamos viendo cómo legalizan el aborto en muchas partes, cómo legalizan el aborto, la ideología de género, la sexualidad de los adolescentes, la pedofilia, etcétera, 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 etcétera. Estamos ya por mucho menos de lo que está pasando en el mundo el día de hoy, por mucho menos Dios vino a juzgar a Sodoma y a Gomorra, y por mucho menos de eso juzgó a la gente antes de Noé. Solo una cosa que Dios dice que a mí me impresiona, ¿verdad? Es que la palabra de Dios dice que si le hacemos mal
a un niño, mejor nos valdría que nos amarráramos al cuello una piedra de molino y nos tiráramos a un río que cae en las manos del Señor. Y el día de hoy, las estadísticas de estos años nos hablan de que en el mundo hay 60.000 asesinatos de niños, 60.000 abortos, perdón, 60 millones de abortos, 60 millones de abortos. Es 5 veces, más o menos 5 veces, o 4 veces, la población entera de Guatemala. Es asesinada en abortos cada año. Si eso, y si Dios dice que más le vale al que hace eso, que se hace una piedra de molino y se tire al río, imagínense la ira de Dios que se está acumulando. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Alguien puede decir, no, pero mire, si estamos contentos, felices y fiesta y todo, mire, acaban de pasar las fiestas, sí, pero recuérdese algo. Dice que la palabra de Dios dice que antes del diluvio, en los días de Noé, la gente estaba celebrando, casándose, dándose en casamiento, haciendo fiesta, etc. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Ya? Dirán paz, paz y no habrá paz, dice la palabra. Así que no nos dejemos que no nos esté afectando directamente lo que está sucediendo ahorita en el mundo, en las partes más lejanas del mundo. No quiere decir que no le pongamos atención, y un día de estos nos va a afectar. ¿A cuántos de ustedes se les encareció la vida el año pasado? ¿Cuántos comenzaron a gastar más en el súper, más en gasolina, más en ropa, más cara la ropa, más a pesar de las megapacas, pero hasta la megapaca subió de precio? ¿A cuántos? A ver, cuéntenme. A todos, ¿no? Bueno, este año no va a ser diferente. Las economías en Europa, por ejemplo, están quebrando por causa de la guerra con Ucrania. ¿Sí? Por un lado. Por el otro lado, algo todavía más, si quiere, algo todavía más impactante. Lo que sucedió el día de ayer en Venezuela, lo que está pasando en el Medio Oriente, todo lo que está pasando en África, que usted está viendo que están persiguiendo a los cristianos, los están masacrando, lo que está sucediendo en Asia, simple y sencillamente es el reacomodo geopolítico para llegar a la formación de las 10 regiones que serán las del gobierno mundial en el tiempo del anticristo. Cada quien está definiendo sus regiones. Estados Unidos está definiendo su región en América Latina y el Caribe. China la está definiendo en el Pacífico, en Asia. India en el Pacífico, en el Indo-Pacífico. Los árabes en el lado de Egipto, y luego están las regiones en África. Rusia con Ucrania, Bielorrusia y todo definiendo su región. Así que todo se va alineando. La palabra de Dios lo tiene profetizado, no nos debería asustar, pero sí debería de indicarnos que necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos. Y de lo que yo les estoy hablando el día de hoy es de que necesitamos prepararnos, mis hermanos. Si su cristianismo el año pasado estuvo en 10, este año debe subir a 20. Si estuvo en 20, debe subir a 40. Si estuvo en 50, debe subir a 80. Necesitamos buscar más a Dios, porque cada día va a ser peor. Y miren, un ejemplo muy claro. La palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y se apartarán. ¿Qué pasó en la pandemia? El amor de muchos se enfrió. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos conoce usted que eran cristianos antes de la pandemia y ahora andan rebotando por ahí, pero no van a ningún lado, no se congregan, ya no buscan la palabra, etcétera, etcétera, etcétera? Ya pasó. Y sabe una cosa, este fin de año salió un artículo en una revista muy famosa, no aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala algunos la leen, pocos, pero algunos.
pero en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, una revista muy afamada que se llama El Economista. Y esta revista hizo un análisis de lo que se espera para el 2026 y es apocalíptico. Lo que ellos están diciendo, y no son cristianos, esto es una revista secular, ¿ya? No son cristianos, pero están hablando de un panorama apocalíptico para el año 2026. Guerra, economía, problemas sociopolíticos en todo el mundo, terremotos, pestes, probablemente otras epidemias tipo COVID. Así que ni el mundo, ni aún el mismo mundo está pensando que las cosas van a mejorar. Y la Biblia nos dice que no van a mejorar. Entonces, usted y yo necesitamos, para que nos vaya bien, dice, como ya les dije, la palabra de Dios dice, dile al justo que le irá bien. Para que nos vaya bien, necesitamos mantenernos en la palabra de Dios, necesitamos ser más constantes. Miren, ¿cuántos? Si hago esta pregunta, tal vez le voy a ocasionar pecado, porque va a querer contestar como me gustaría que contestara, pero entonces no le voy a hacer la pregunta, no me la conteste. Pero, ¿cuántos realmente el año pasado fuimos constantes en leer la palabra de Dios todos los días? ¿Cuántos el año pasado fuimos constantes en orar todos los días? Si no lo fuimos, este año hay que hacerlo. ¿Sí? Necesitamos ser constantes. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Y eso lo dijo Jesús, pero antes estaba en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Necesitamos, si la palabra de Dios, si no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano tiene dos partes, en realidad tiene tres, pero hay dos partes que se pueden unir en una. El ser humano tiene un hombre exterior y un hombre interior. El hombre exterior es el formado por el cuerpo físico, el hombre interior es el formado por el alma y el espíritu. Y la palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, el pan que alimenta. El pan alimenta el cuerpo físico, ¿sí? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios alimenta el cuerpo espiritual. Y déjenme decirle algo: lo más importante del ser humano no es el cuerpo, es el alma, es el hombre interior. ¿Por qué? Porque en polvo somos y en polvo nos convertiremos. Este cuerpo va a terminar en polvo, pero cuando nos muramos, nuestra alma y nuestro espíritu van a seguir vivos. ¿Sí? Eso es lo que va a permanecer. Lo otro se va a deshacer y después vamos a recibir un cuerpo glorificado. Pero este cuerpo se va a deshacer. Miren, hay gente, y yo me admiro muchísimo de eso, ¿verdad? Y les admiro esa disciplina porque yo no la tengo. Pero yo admiro muchísimo a la gente que se pasa horas en el gimnasio y horas corriendo y horas haciendo fitness y toda la cosa para mantenerse en una figurita, ¿va? Para parecer figurines. ¿Pero qué del hombre interior? Me pregunto. ¿El hombre interior se corresponderá con el hombre exterior? ¿Lo que veo en el exterior corresponderá al interior? Y la Biblia nos lo dice, se lo dice a las mujeres, pero se lo dice a Pedro para que lo oiga también Juan, ¿verdad? Y es que el ejercicio corporal para poco aprovecha, mas la piedad tiene frutos de vida eterna. Y le dice a las mujeres: no se preocupen del arreglo externo, de vestidos y de joyas y de peinado, sino del ornato interior. Es más importante el hombre interior que el hombre exterior. Y desgraciadamente la mayor parte de la gente, incluyéndonos a nosotros los cristianos, nos preocupamos más del hombre exterior que del hombre interior. Al hombre exterior lo vestimos de marcas,
Ahí nos gastamos platales por vestir al hombre interior de Nike, de no sé qué, de no sé cuánto, no mucho que conozco las marcas porque no me importan, pero nos preocupamos de vestir al hombre exterior externamente, pero no estamos vistiendo el hombre interior. No estamos siendo conscientes, no estamos siendo consecuentes, no estamos siendo constantes. Y la Biblia habla de perseverancia, habla de paciencia, habla de persistencia. ¿Sí? Persiste en lo que has aprendido, dice la palabra. ¿Sí? Desarrolla la paciencia, porque por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Entonces este año, hermano, necesitamos enfocarnos, porque el diablo viene con todo. De hecho ya está con todo. Perdón, pero tengo un catarro que no me deja con la tos. Y miren, es importante que usted y yo seamos perseverantes, no solo porque el diablo ha descendido con gran ira, sino porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra en 1 Pedro 5, versículos del 8 al 10. Y su propósito, miren, el diablo, si algo habría que admirarle al diablo, casi nada hay que admirarle, más bien nada hay que admirarle, pero si algo hay que reconocer del diablo, es que el diablo sí es paciente. Como ya sabe a dónde se va a ir, ese ya no le importa nada, tiene todo el tiempo del mundo. Entonces es paciente y sabe dónde comienza el diablo a atacarnos, enfriándonos. Dice la palabra en Mateo capítulo 24 versículo 12 que el amor de muchos se enfriará. Y cuando Jesús les escribe a las 7 cartas de Apocalipsis, en las 7 cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, ¿con qué iglesia comienza? Con la de Éfeso. ¿Y qué es lo que le critica a la iglesia de Éfeso? Lo que le critica es que perdió su primer amor. ¿Por qué? Porque miren, el día y si uno estudia detenidamente las 7 cartas de Apocalipsis, se va a dar cuenta de una cosa. Comienza con una iglesia donde se enfría el amor, pero la siguiente iglesia a la que le habla y a la que reprende es una iglesia que tolera doctrinas de error. Y la tercera iglesia es una iglesia donde el pecado ya se estableció. Y la cuarta es una iglesia donde ya está la apostasía. ¿Y esto qué nos dice? Mire, nos dice que hay una secuencia. El diablo trabaja en una secuencia para llevarnos a la apostasía. Y dice la palabra que el anticristo no aparecerá antes de que aparezca la apostasía. ¿Ya? El proceso del diablo es primero nos enfría en nuestro amor al Señor y en nuestra búsqueda del Señor. Lo segundo es que comenzamos a escuchar doctrinas de error. Lo tercero, herejías. Pecado. Lo tercero, herejías, y lo cuarto, apostasía. Y el que llegue a la apostasía perdió su salvación. No porque Dios se la quitó, Él la regresó. ¿Sí? Ese es el peligro. Entonces debemos estar claros de ese peligro, y cada una de esas cosas nos roba bendición de parte de Dios. Cada una de esas cosas nos roba vida abundante, vida plena, vida bendecida, vida en victoria, los planes de Dios para nosotros, el que nuestra vida vaya en aumento. Tenemos que tener cuidado. Lo primero es que no debemos permitir que se nos enfríe el amor. Y todo lo externo el día de hoy está orientado a que se nos enfríe el amor. ¿Sí? Estamos en medio de una guerra por nuestra mente. Y déjenme decirle por qué yo hablo tanto en las redes sociales, porque lo que el diablo más está usando en esa guerra espiritual, en esa guerra a mi mente, es las redes sociales. Y hay gente, incluso creyentes, que pasan más tiempo en las redes sociales que en la palabra de Dios. Yo no le digo que no tenga redes sociales, no, yo las tengo.
Mire, yo estoy en todas las redes sociales. Unas las uso, otras no. Pero estoy en todas las redes sociales. Pero ¿sabe qué es lo que hago? Solo publico, no leo. Difícilmente me pongo a leer, no pierdo mucho tiempo en eso. Si mucho, solo medio veo las páginas donde yo sé que hay noticias, como para enterarme de lo que está pasando en el mundo y me voy de ahí, porque lo que hay es conflicto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente uso mis redes sociales como un altoparlante para las prédicas, para las perlas de la palabra, para tirar pensamientos pastorales ahora, y aparte para postear algunos versículos de la palabra, para ser la parte buena de esa guerra espiritual. No sé si me estoy dando a entender. Y todos deberíamos hacer eso, la verdad. Miren, ¿por qué les mando? A veces se me viene el pensamiento, pero digo, no importa, voy a seguir haciendo lo que caiga mal. De repente pienso que les puedo caer mal porque subo cosas en el WhatsApp en la mañana, a media mañana, en la tarde, a media tarde, casi en la noche si me da tiempo, y saturo. ¿Por qué? Porque es una forma de contrarrestar todo lo malo que está sucediendo en todas las redes sociales. Lo que hago en WhatsApp lo hago en Facebook, lo hago en LinkedIn, TikTok, en todas las redes. Trato de subir, de ser parte de algo que definí cuando me di cuenta, y eso hace muchos años, hace como unos 15 años que comenzaron las redes sociales o más. Y yo me comencé a dar cuenta de lo que estaba pasando y dije, bueno, si el diablo está usando las redes sociales para lo malo, usemos las redes sociales para lo bueno. Usamos las redes sociales para hablar de Dios, ¿sí? Y eso es lo que hago. Subo. Algunos me han dicho que vos te mantienes en las redes sociales. No me mantengo en las redes sociales. Invierto 10, 15 minutos en la mañana temprano, otros 10, 15 minutos a media mañana, otros 10, 15 minutos a mediodía y otros 10, 15 minutos en la tarde, solo para subir contenidos, para contrarrestar esa parte de la guerra espiritual. Igual deberíamos hacerlo nosotros. Y mire, usted solo tiene que hacer algo. Métase a mis páginas y póngale compartir. Ni siquiera tiene que escribir nada ni pensar nada, solo haga compartir y se va. ¿Ya? Y lo van a ver todos en sus redes sociales. Para eso están. ¿Ya? Y muchas veces también me viene el pensamiento: ¿cuánta gente leerá realmente o cuánta gente escuchará? No importa, con uno que lo haga, ya es uno que impactamos. ¿Sí? Entonces no pensemos, hoy, mire cómo es el diablo, ¿cuántos influencers hay en las redes? Le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos influencers cristianos hay en las redes? No hay. La mayoría de influencers que hay son influencers del mundo, y esos suben contenidos de todo tipo: violencia, crítica, chisme, maldecir a la gente, buscan crear líos, problemas, mentiras, fake news, o sea, noticias falsas, etc. Y hacen pistales, porque encima lo monetizan, ¿no? Y hacen platales, y uno dice: el diablo paga, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta es que el diablo paga hoy, pero va a cobrar la factura más tarde. ¿Ya? Nosotros deberíamos convertirnos en influencers cristianos en las redes sociales, pero antes de todo deberíamos convertirnos en personas persistentes, pacientes y perseverantes en nuestra relación con Dios, en oír la palabra, en meditarla, entenderla, en guardarla en nuestro corazón, en practicarla, en buscar el rostro de Dios. Mire, no es un berrinche de Dios que diga oren sin cesar. No es un berrinche de Dios que diga mediten en la palabra de día y de noche, tengan en ella su delicia. No es un berrinche de Dios que diga todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, en esto piensen. No es un berrinche ni un capricho de Dios. Es que Dios sabe que el mayor problema del cristiano está aquí, en la maceta, y en las semillas que sembramos en la maceta. Y la mayoría de semillas que sembramos en la maceta son las del mundo, en lugar de sembrar las de Dios. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es: siembren esas semillas en ustedes, ¿sí?
siembrenlas, sembrémoslas, todo el día, todo el tiempo. Se puede, mis hermanos. Y yo no se lo estoy diciendo porque yo sea pastor y todo mi día está enfocado en lo de ser pastor o en lo de la palabra, no. Porque lo mismo hacía hace 25 años que trabajaba en un banco y era gerente de un banco, y a pesar de ser gerente de un banco siempre hacía lo mismo. Me metí en la palabra de Dios todo el tiempo. Y si no, pregúntenle a mis hijas. Regresaba a mi casa a las 7, 8 de la noche, compartía con ellas, cenaba, les daba tiempo. Después, tipo 9:30, 10 de la mañana, me metía, o 10 de la noche, me metí en mi oficina, me metí a estudiar la palabra, y ahí estaba hasta las 12, 1 de la mañana, estudiando. Porque gracias a Dios tengo un don, y es de que no necesito dormir mucho. Con poco que duerma es suficiente para mí. Y eso hacía. O sea, no es algo que le esté diciendo que tiene que tener toda su vida dedicada para consagrada al Señor, o más bien dedicada a trabajar para el Señor en lo eclesiástico, para vivir en la palabra todo el tiempo. No, se puede hacer estando en lo secular. Pero tengo que tener decisión. Se trata, yo hace como 20 años o 25 años acuñé una frase que me la repetía todo el tiempo, y es que tengo que disciplinar mis pensamientos. Le voy a dar un dato terrible para que vea por qué es importante disciplinar nuestros pensamientos. Usted y yo, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, tenemos por lo menos un pensamiento cada segundo. Si multiplicamos el número de segundos y aún estando dormidos, pensamos, la mente no descansa. Si hacemos la cuenta de 24 horas por 60 minutos por 60 segundos, nos vamos a dar cuenta que son más de 80,000 segundos al día. Y eso significa 80,000 pensamientos. Y los científicos han determinado que el 95% de nuestros pensamientos son automáticos, o sea, no son intencionales, surgen, ¿ya? Pero de ese 95%, el 80% de esos pensamientos son pensamientos negativos, crítica, chisme, murmuración, maldición, etc. Si no disciplino mis pensamientos, ¿a dónde va a tender? La cabra tiende al monte, dice el dicho, ¿verdad? Y el cerdo al lodo. Si no disciplino mis pensamientos y si no cuido mis pensamientos, ¿a dónde van a ir a parar? Al mundo. ¿Y qué voy a cosechar? El mundo. No sé si me estoy dando a entender. Hermanos, necesitamos enfocarnos este año. Y enfocarnos en ser perseverantes, persistentes, en ser pacientes en cuanto a mantenernos en la palabra de Dios. Por ahí comienza. Alguien a veces, o más bien he escuchado muchas veces, que la gente me dice: es que yo no escucho a Dios. No es que no lo escuché, es que no sabes, como no conoces la palabra, no sabes que lo que te está hablando es palabra, no es palabra. ¿Ya? Porque el Espíritu Santo siempre me va a hablar a través de la palabra. Yo siempre me quiero hablar. Amén. Si yo quisiera y estuviera conectado, Dios me hablaría los 80,000 segundos del día. Porque Dios le interesa hablar conmigo. ¿Para qué creó Adán y Eva? Para tener comunión con ellos. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? Tengan comunión conmigo todo el tiempo. O sea, Él quiere que tengamos comunión. Él dice la palabra de Santiago, capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en mí me anhela celosamente. Eso quiere decir, quiere tener comunión conmigo todo el tiempo. De mí depende. Y mire, se lo digo no que ya lo haya logrado, sigo a la meta, ¿va? Porque a mí también a veces la cabeza me vuela hacia donde no debería, y esto le tengo que decir: cállate y regresate. Pero lo importante, y mire, le voy a contar algo. Hace un tiempo, tal vez hace unos 2 o 3 años, decidí que me iba a tomar un descanso en el mes de diciembre, y que no iba a hacer nada del Señor, me iba a dedicar a descansar, iban a hacer mis vacaciones.
Y entonces lo que hice fue que me conecté con un streaming, un canal de streaming para hacer claro Netflix, y me puse a ver películas navideñas. No me puse a ver películas así del mundo normal, no, me puse a ver películas navideñas y me veía 2, 3 películas de esas al día. Lo interesante es que como a las 2 semanas o 3 semanas de estar haciendo eso, a pesar de que tenía años de estar solo dedicado a las cosas de Dios y a pensar en las cosas de Dios, me di cuenta que estaba comenzando a pensar como el mundo, desde la perspectiva del mundo. En ese momentito cancelé la suscripción a Netflix, dejé de ver tele y volví a lo que siempre había hecho, porque en cuestión de 15 días la cabra estaba volviendo al monte y el coche al lobo. Ahí todo lo que yo le comento es porque es mi experiencia, y cuando le digo de la guerra espiritual, ahí está. Y déjenme decirle algo que es una regular noticia, porque tiene una parte buena y una mala. Es que esa lucha espiritual no va a cesar hasta el día que nos vayamos con el Señor. Lo que sí va a suceder es que va a ser de menos intensidad cada día. Cada día va a ser más fácil y cada día voy a estar más enfocado en el Señor y menos enfocado en el mundo. Pero esa lucha va a ser todos los días. El diablo es mi enemigo y es su enemigo. Y al diablo no le importa si usted está peleando con ellos o no. Al diablo lo único que le importa es que usted tiene el uniforme de hijo de Dios, y para el diablo todo el que tiene el uniforme de hijo de Dios es su enemigo, sea activo, sea pasivo, y le va a tratar de arruinar la vida. Y mientras más inactivo sea, más se la va a arruinar. ¿Ok? Así que necesitamos enfocarnos, mis hermanos. No haga propósitos para este año de bajar de peso, de ir al gimnasio, de hacer fitness, de ganar pisto. No, olvídese de eso, esos son añadiduras. Hágase el propósito de buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas las demás cosas le serán dadas por añadidura. Amén. Si usted hace eso, va a tener el año de la victoria, el año de la plenitud, el año de los buenos planes de Dios, el año de la gracia, el año de la misericordia, el año del deleite, el año del gozo, el año de la alegría, va a tener todos los años juntos. Amén. Pero necesitamos enfocarnos. No perdamos el enfoque, mis hermanos. ¿Ya? Y alguien me puede decir, no sé, ya está otra vez con lo mismo. Mire, yo sigo lo que dice Calvino. Calvino dijo, tengo que hablar del Evangelio todos los días, porque todos los días me olvido de él. ¿Sí? Así que, mis amados, persistencia, perseverancia y paciencia. Buscar a Dios por sobre todas las cosas. Buscar su palabra. Y no solo se trata de, ya se lo he dicho otras veces, cuando se trata de leer la palabra o de oír la palabra, no se trata de contar culebra, ¿verdad? Se trata de ponerle atención, de entenderlo, de interiorizarlo, de guardarlo en mi corazón y de ponerlo por obra. ¿Amén? Amén. Muy bien. Vamos a decir, vamos a solo déjenme darle la conclusión. En Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14. Con ese versículo voy a terminar. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, número 1, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, número 2, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, y 3, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
La salvación entonces implica renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, y esto es perseverancia, es paciencia, es persistencia, y con la mirada puesta en la próxima venida del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, ahora sí, pongámonos de pie. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra que tú nos has traído el día de hoy, Señor. Padre, que esta palabra sea guardada, atesorada, entendida, Señor, y por sobre todo puesta por obra, Señor, en nuestras vidas, para que podamos vivir en victoria, en plenitud, en abundancia, en medio del día malo, Señor, y para estar firmes y que nos vaya bien, aún cuando en el mundo exterior las cosas no pinten bien, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, nos confronte, nos corrija, Señor, para que podamos poner esta palabra con la que estamos abriendo el año, Señor, por obra, Padre, sabiendo, Señor, y entendiendo que los tiempos que vienen son tiempos peligrosos, Señor. Son días malos y que estamos en medio de una batalla, la batalla final entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Sabemos que Dios ya venció en esa batalla, Señor, pero necesitamos hacer nuestra esa victoria. Y solo la haremos nuestra, Señor, en la medida en la que permanezcamos en ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti cada día más, Señor, a ser crecientes, Padre, a alimentar nuestro hombre interior por sobre todas las cosas, a fortalecer nuestro hombre interior, Señor, por sobre todas las cosas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y Señor, también te pedimos que esta semana sea una semana de bendición, una semana de victoria, una semana de cumplimiento, pero sobre todo una semana, Señor, de obediencia a tu palabra, Padre, y que todo lo que hagamos, Señor, sea por la gloria tuya y que en todo nos vaya bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora le voy a pedir que levante sus manos. Vamos a confesar la bendición final sobre cada uno. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y su nombre sea sobre ti, liberándote, sanándote, restaurándote, santificándote y guardándote. Y todo lo que hagas sea para su gloria y su bendición sea sobre ello. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Jesús. Aleluya. Que el Señor les bendiga, les guarde y recuérdense lo que dice Santiago, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Que no nos engañemos a nosotros mismos solo oyendo, sino que hagamos la palabra. Bendiciones y un abrazo, y el próximo domingo, 8:30 de la mañana, Iglesia de Crecimiento, 10:30 servicio. Los esperamos. Bendiciones.